Sin duda, lo que decimos con palabras es sumamente importante, pero ¿sabías que más del 70% de lo que comunicamos no lo hacemos con las palabras, sino con el cuerpo? Justo de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, así es que comenzamos. Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud. Bienvenidos a un episodio más de Innovate con Medical. Yo estoy sumamente contento de recibirlos en este espacio, que es un espacio diseñado para ustedes. Entonces, estoy muy contento de que tenemos un nuevo episodio, una nueva invitada. Por supuesto, más que vamos a aprender, más que vamos a conocer, y eso me emociona muchísimo. Espero que usted también esté muy contento y contenta desde donde nos escucha o nos ve, porque tenemos este episodio muy especial donde vamos a hablar de un tema muy importante. Para eso, quiero darle la bienvenida y agradecerle que esté por acá a Bárbara Tijerina. ¿Cómo estás, Bárbara? ¿Qué tal, Iván? Un gusto estar aquí contigo. La verdad es que yo estoy muy honrado y muy feliz de que estés por acá con nosotros para hablar de un tema que llama mucho mi atención, que yo creo que llama la atención de muchas personas aquí en Innovate con Medical. Nos llama mucho la atención este tema del lenguaje no verbal. Y para eso, pues a mí me gustaría ampliar un poco más tu presentación, porque pues tú eres especialista en el lenguaje no verbal, ¿cierto? ¿Cierto? Soy asesora de comunicación también. Ok, justo de lo que queremos hablar, este tema de la comunicación, pero de la comunicación que no se dice con palabras, que conocemos normalmente como lenguaje corporal. Así es. ¿En qué consiste y por qué es tan poderoso el lenguaje corporal? Es tan importante y a veces no somos conscientes. Fíjate, la diferencia entre un buen médico y un extraordinario médico, estoy diciendo médico, pero piensa amigo, psicólogo, cualquier profesión. La diferencia entre uno bueno y un extraordinario muchas veces no está en un diploma ni en un estudio. Puede ser el que hayas estado con este doctor y que te haya mirado a los ojos, o que al final te haya tocado la espalda y que te haya dicho vas a estar bien. Sales de ahí y dices, oye, lo voy a recomendar, es buenísimo. No fue bueno, evidentemente su conocimiento es importante, pero fue ese contacto visual, ese contacto físico, esa parte como te hizo sentir a ti, lo que hace que lo recomiendes o no. No somos conscientes, cuidamos muchísimo lo que vamos a decir, ¿no? El currículum le borramos, le quitamos, ay, no cambia esa palabra. Y realmente se ha estudiado esto muchísimo, que las palabras pueden ser hermosísimas, pero lo que impacta es todo lo no verbal. ¿Qué es lo no verbal? Es la mirada, es la postura, es el contacto físico, es cómo pusiste los pies, es tu tono de voz. Uy, el tono de voz es súper transparente de cómo te sientes realmente, porque puedes decir, estoy súper comprometido con esta idea, ¿no? Y dices, es que hay algo en el tono de voz que no le creo. Claro, sí. Y justo por eso dicen que es más poderoso que las palabras, ¿no? Porque no las pensamos, porque los movimientos son como más naturales. ¿Será que no nos da tiempo de pensarlos como las palabras? Porque pues puedo escribir un discurso, puedo escribir qué es lo que quiero decir, incluso ensayarlo y pues de alguna manera saldrá, pero la forma en la que me muevo, me expreso, me siento, pues esa no la... Vienen de una parte subconsciente, no la podemos controlar. ¿Se puede mentir con las palabras? Con el cuerpo jamás. O sea, si estás nervioso, se va a notar. Si de repente colocas las rodillas, si volteas y bajas la mirada de decepción, si tienes este reacomodo en la silla, todo eso se nota. Ok. ¿Y cuáles serían como las principales actitudes, posturas que debemos de tener cuando conocemos a alguien? O sea, esto que decimos como la primera impresión. Eso, la primera impresión. La primera impresión muchas veces es mucho antes de que la gente hable. O sea, desde que entras, ¿cómo caminas? ¿Cómo te sientas? ¿Cuál es tu energía vital que percibes en alguien? Todavía no ha hablado una persona y tú ya tienes una impresión de cómo es. En segundos, nada más de verla. La actitud vital y la apariencia, ¿no? O sea, se ve joven, se ve vieja,
se ve limpia, se ve sucia. Todo eso es un sello que causa la primera impresión. Muchísimas veces, digo, para la gente que nos está escuchando, no hay una oportunidad de una segunda impresión. O sea, fuiste a vender algo y ya causaste la primera impresión que dices, ay, es que me hubiera gustado estar más tranquilo, más presente. Ya se te fue. Esa primera impresión es muy poderosa. Y lo que pasa es que el cerebro tiene que tener unos atajos mentales. O sea, lo explica muy bien Kahneman y lo puse en mi libro. Tenemos dos sistemas de pensamiento. Uno es rápido, intuitivo, instintivo, y otro es lógico y analítico. Así funciona nuestro cerebro. Okay. Si tú vas a decidir qué estudiar, vas a usar el largo, ¿no? A ver, vamos a ver las posibilidades, y si estudio esto, y lo analizas. Pero si vas por la calle y vas caminando en la banqueta y ves a alguien que puede representar un peligro para ti, no te da tiempo de, oye, ¿a qué se dedicará este señor? No, pues ¿sí? No. Entonces es intuitivo, y ahí nuestro cerebro funciona con estereotipos. O sea, te puedes equivocar o no, pero tatuajes, barba, sucio, peligro. Así lo hacemos. Entonces, sí tiene una parte instintiva, y lo ha estudiado mucho una doctora que se llama Susan Fiske, que dice que cuando vemos a una persona captamos principalmente dos parámetros. Qué tan cálido es y qué tan hábil o competente es. Eso lo captamos en segundos. Y eso es bien importante para los que nos están escuchando, porque todos nos movemos ahí en ese rango entre calidez y habilidad. Si tú, por ejemplo, eres demasiado cálido, así que muy buena gente y muy sonriente, se te puede percibir como poco hábil. ¿Ok? Lo cual te resta. O sea, si eres a las personas que son así demasiado, por ejemplo, asienten mucho, así como... Uh-huh. Y yo todo el tiempo en lo que estás diciendo. En inglés se dice bobblehead, okay, porque es como estos muñequitos que... Una gente que hace demasiado así pierde un poco la seguridad y la percibes como poco hábil. En cambio, una persona que se muestra como yo sé de lo que estoy hablando y 100% hábil, pero poco cálido, también te genera mucha desconfianza. A ver, este cuate sabe mucho, pero no me da confianza. Entonces, lo que dice Susan Fiske es que el carisma, o lo que hay que trabajar, es llegar a donde nos veamos cálidos y hábiles. Y eso lo hacemos con el lenguaje no verbal. ¿Cuál sería, estoy entendiendo que el lenguaje no verbal, y corrígeme si estoy equivocado, el lenguaje no verbal nos ayuda para ambas partes o para ambas cosas? Es decir, me ayuda a leer a la persona que tengo enfrente, más allá de para hacerle un análisis de personalidad, pues más bien para saber cuál será la mejor forma de comunicarme con esa persona por lo que detecto en ella. Y también me sirve a mí para tener una mejor comunicación. ¿Se vale hackear el sistema? Es decir, pues yo ya, ahorita que decías, no, pues es que el que asiente todo el tiempo, y bueno, me parece que me estabas, y yo. ¿Eso se vale hackearlo? O sea, ¿se vale decir, a ver, voy a empezar a cambiar mis posturas, voy a empezar a ser una persona que siga como estos consejos que me están dando para caminar con más seguridad, presentarme con más seguridad, no mover tanto la cabeza para no generar esta percepción? ¿Se vale y tiene un impacto realmente o es una actuación? No, claro que se puede, y el cerebro se va acostumbrando a ir cambiando cosas. Mira, Cary Grant, por ejemplo, que tú no sabes quién es porque estás muy joven, pero es un actor muy guapo de hace mucho tiempo. Él decía, yo no nací Cary Grant, yo me convertí en Cary Grant. O sea, él fue aprendiendo a tomar estas posturas de poder, a lograr modular su voz, a ser más agradable, más empático y más el rockstar en el que se convirtió. Entonces yo creo que sí podemos ir modificando ciertas cosas que te pueden ayudar. Por ejemplo, me ha tocado asesorar personas que tienen la mala costumbre de hablar con el dedo así. Uh-huh. Y te dicen, lo más importante es esto. ¿Y cómo te sientes cuando te hablan así? Regañado. Regañado, agresividad, autoridad. Cambia. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, dime sinceramente, no porque estemos aquí tienes que decir que sí. Si yo te digo,
pasa por favor la taza de aquí para acá. Ahora voltea a verme. Pasa por favor la taza de aquí para acá. ¿Sentiste algo distinto? Sí, en la primera siento que es algo que nos ayudaría. Ajá. Y en la segunda lo que sentí es algo que le molesta, o sea, es algo que le está causando un problema. Todo fue mostrar las palmas o las palmas hacia abajo. Se hizo un estudio en el que una persona daba una conferencia en una universidad y la daba mostrando las palmas. Y tuvo una aprobación 80 y tantos %. El mismo conferenciante, la misma conferencia, pero en otra universidad le dijeron, ahora haz lo mismo, pero sin mostrar las palmas. Las palmas abajo, manos atrás. Y la aprobación de su conferencia se redujo considerablemente al 50 y tantos %. El mismo conferenciante, la misma conferencia con el dedo índice acusador y su aprobación bajó al 18%. ¿Qué tanto impacta tu tono de...? Bueno, aquí era el efecto de las manos, pero ¿qué tanto impacta en tu trabajo diario el tono de voz? ¿Cómo caminas? ¿Cómo te vestiste? Impacta más allá del 70%, como tú bien decías al principio. Wow, me gusta mucho esta parte de que con el, supongo que es una parte de crear a la persona que queremos ser. O sea, asesorarnos en el tema del lenguaje corporal nos ayuda a convertirnos en la persona que queremos ser. Y eso me parece padrísimo, o sea, porque podemos tener el conocimiento, podemos tener la práctica, podemos tener la experiencia, pero si no me comunico como lo que quiero ser, ¿no? Como lo que deseo, anhelo ser, pues difícilmente la gente me va a percibir como eso. O sea, yo lo puedo tener como una ilusión, pero la gente no me percibiría como eso y no lograría pues ese objetivo. ¿Cuáles serían las 3 principales posturas o, no sé cómo se le tenga que llamar, de la comunicación no verbal que debemos tener en la primera impresión? Es decir, yo llego a un lugar, voy a tener una entrevista de trabajo, o estoy en una cita, ¿no? Porque estoy ligando con alguien, o voy a vender algo, que también era un ejemplo que tú mencionabas. ¿Cuáles tendrían que ser esas 3, no sé si se les llama actitudes, aptitudes, posturas, que debo de tener para mostrar, pues, sobre todo, confianza, seguridad con la persona con la que voy? A ver. Para hacerlo, primero hay que parecerlo. Lo decía mi mamá y no sé si lo escuchaste alguna vez. Yo creo que sí es importante hacer esa conciencia de que vas a llegar a un lugar, qué trabajo vas a querer y cómo te quieres ver. La apariencia es fundamental. Por más que digamos, es que yo no juzgo, sí juzgamos. Y Guillermo del Toro lo explica muy bien. Él dice que cuando viste a un personaje, crea una personalidad. Ahorita que discutíamos antes de empezar a grabar sobre los botones, él dice, si le pongo el botón hasta acá, es un personaje. Si le desabrocho otro botón, es otro personaje. Si le arremango las mangas, es otro personaje. Entonces, la apariencia es fundamental. Ese es algo muy importante. Primer punto. Primer punto. Me dijiste 3. El segundo, para mostrar seguridad, es muy importante la distancia entre el oído y el hombro. Si hacemos esto o si estamos así, nos vemos ansiosos, nos vemos nerviosos y no nos gusta estar con gente así. O sea, no te gusta contratar a alguien que está todo el tiempo ansioso por varias razones. Una, te la contagia. Las neuronas espejo están absorbiendo y las emociones son sumamente contagiosas. Entonces, no quieres estar con alguien ansioso. Mostrar seguridad. ¿Cómo son las posturas? Son amplias. Esta distancia del oído al hombro. Los hombros abiertos. Y mostrarte dispuesto así. Hay una regla que le llaman the belly button rule, que es la regla del ombligo. Y es que cuando quieres atender a alguien, o sea, si lo quieres voltear a ver y escuchar, el ombligo tiene que estar dispuesto hacia esa persona. Si tú me estás hablando y mi ombligo o mi torso está así, no sé si sientes alguna diferencia a cuando estamos así, eso, estoy dispuesta a escucharte. Ok, eso es demostrar como apertura. Ese es como mostrar apertura. Y otra muy importante es el contacto visual. Pero el contacto visual no como te lo han explicado. Hay muchísima gente que dice, es que tienes que estar viendo el 100% del tiempo.
Si yo te estuviera viendo a ti el 100% del tiempo, en un ratito dirías, por favor, que ya no me vea. Primero, sí, claro. Primero, porque es invasivo, ¿sí? Se ha estudiado muchísimo y lo que es importante es, se vale, por ejemplo, incluso en las pláticas en Zoom, porque las pláticas en Zoom nos cansan porque nos estamos viendo todo el tiempo. Se vale voltear, se vale pensar, se vale buscar la palabra, pero el final es con contacto visual. La gente más exitosa lo hace así. Y entonces el producto se va a vender a partir de septiembre. Y entonces ahí hace el contacto visual. Wow, me gusta muchísimo. ¿Qué otra? Perdóname. Ya llevo 3, ¿eh? Sí, o sea, digo, ya van 3. profesor. Regálanos la última. Es que a mí me gusta mucho, me emociona mucho. Es muy importante, y esto no es tanto de no verbal como de verbal, evitar las muletillas. No somos conscientes muchas veces de esa palabra que usamos, y eso nos distrae y nos resta mucha seguridad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer para los que nos están oyendo? Grábate una voice note, una nota de voz de tu celular durante 1 minuto donde platiques algo y luego escúchala. Y fíjate cuántas veces usaste el y para que los vayas, tú seas consciente, no nos damos cuenta y vayamos quitándolas de nuestra comunicación. A nivel no verbal también tenemos muletillas. El acomodarnos la camisa, el sacudirnos la pelusa inexistente, el jugar con el collar, o algunas personas que luego están con una pluma cliquiti, 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 clic, por ejemplo. Sí pasa. Pasa, pero no somos conscientes y todo eso está comunicando inseguridad, es ruido, es cosa que resta. La apariencia, ¿no? Para ser, debo de parecer, ¿no? Muy bien. La segunda es, bueno, ya dije muchas veces que esa va con la cuarta, que es evitar las muletillas. Pero, regresando a la segunda, es mostrar apertura. Las manos, mostrar las manos, la distancia entre el oído y los hombros, que se ve el cuello, o sea, estar, pues hasta cierto punto relajado, no relajado en este encorvamiento, pero sí relajado, eso muestra seguridad y apertura. La tercera era, es que me clavé en las muletillas. Te clavaste, no tienes que enumerarlas porque ya juntaste varias, pero hablamos también de hacia dónde se dispone el ombligo. Exacto. Sí, que era parte de la apertura y de la atención. Ya me acordé cuál sería la tercera, la mirada. La mirada es muy importante, no todo el tiempo estarnos viendo, porque eso puede ser hasta invasivo y puede hasta intimidar a la otra persona, pero sí que el contacto, sobre todo al final de las frases, sea con la mirada. Así es. Eso me gusta muchísimo. Entonces eso sirve como para crear nuestro personaje, para crear... No sé si tenga que ver algo con el alter ego, ¿no? No me gusta que la palabra personaje, porque siento que es algo ajeno a ti mismo. ¿Como algo falso? Como algo falso. Okay. Yo en mi libro, por ejemplo, hablo de el poder del lenguaje no verbal, que realmente son 3, pero el poder del lenguaje no verbal desde tu autenticidad. O sea, tiene que ser algo que sientas tuyo y que sea real, porque si es falso se nota. En la política vemos a muchos que los asesoran y les dicen esta postura, ¿no? Que es la del rombo, que ayuda mucho para proyectar seguridad. Normalmente si estás muy nervioso difícilmente vas a juntar los dedos de las manos. Y a veces hasta se nota más, ¿no? Porque puedes temblar más las manos por la rigidez. Y creo que sí te sirve, a mí sí me sirve cuando estoy buscando una palabra o cuando quiero hablar de lo más importante, hacerlo de esta manera, mira, hasta cambia mi ritmo al hablar, o sea, se me hace poderoso, siempre y cuando sea real. Pero cuando ves al político que está así y que luego habla con una mano y junta, o sea, imagínate que llega una chava y te dice, oye, es que te quiero muchísimo. No. Claro. No puede ser, así no es. Ya, Entonces, sí quiero subrayar la autenticidad, tiene que ser real. Tenemos que trabajar, antes de trabajar con todo lo de afuera, con una mentalidad. Y la mente que lo logre proyectar. Ahora, en el libro que digo, El poder del lenguaje no verbal, son 3 poderes y tú ahorita señalabas 2. Uno es el poder observar al otro.
¿Qué haces al observar al otro? Que tú lo decías muy bien, ¿cómo le vendo, cómo lo conozco, cómo lo atiendo? ¿Cuáles son las intenciones de la otra persona? Cuando tú lo observas, puedes adivinar cuáles son las intenciones. El segundo poder es el tuyo. ¿Cómo puedo yo modificar mi lenguaje no verbal para proyectar una mejor versión de mí mismo? Y hay una tercera, que es la del autoconocimiento. Y esto lo hacen muchos psicólogos y psiquiatras, que ponen una cámara, como estamos ahorita, y entonces te filman en tu sesión en la que empiezas a hablar, y cuando empiezas a hablar se filtran microexpresiones que sin darte cuenta dicen mucho de cómo te sientes. A veces, por ejemplo, dices, no, y entonces esta persona, y cuando vuelven a ver la película, dicen, oye, qué chistoso, fíjate cómo la pusiste lejos de ti. Entonces, también con el lenguaje no verbal hay un trabajo de autoconocimiento. Wow, me gustan estos 3 poderes. Hablando del segundo poder, que es más para detectar la comunicación del otro hacia mí, que sí lo entendí así. ¿Está bien? Pues, si Era no, el primero, pero... Si no, corrígeme. Pero pues aquí no nos fijamos el orden. No, tú corrígeme si lo entendí mal. Está bien. Pero hablando justo ya de esta comunicación que podemos detectar del otro hacia mí, ¿cuáles son las posturas, otra vez, que no sé si lo estoy diciendo bien, que puede tener el otro conmigo donde puedo detectar engaño, mentira o falsedad? O Mira, honestidad también, ¿no? O sea, el no contraste. hay un comportamiento que se conozca como el comportamiento Pinocho, porque muchos dicen, es que si se toca la nariz, es que está mintiendo. Tiene una razón de ser la comezón en la nariz. Las emociones generan cierta neuroquímica en el cuerpo. Cuando tú ves el lenguaje no verbal, lo que estás observando en el otro es la emoción. Al final de cuentas, lo ves contento, lo ves triste, lo ves enojado, lo ves con asco. Eso es lo que estudió Paul Ekman, que estudia las microexpresiones. ¿Qué pasa? A ver, por ejemplo, con el miedo. Con el miedo tienes adrenalina en el cuerpo y ¿qué hace? Que la sangre se vaya a los órganos principales, cerebro, corazón y pulmones. ¡Pum! Ahí va la sangre, tienes miedo. ¿Y qué hace la adrenalina? Hace que sudes, hace que la frecuencia cardíaca vaya más alta para que llegue la sangre a todos lados. Entonces empalideces. Y además estas catecolaminas, los capilares de la nariz, no les está llegando la sangre porque ¿a dónde se fue? Al cerebro, al corazón y a los pulmones. Y entonces por eso se genera esta comezón. Tiene una razón de ser, pero ese estrés puede ser o porque te están preguntando, a lo mejor no eres ni culpable. Pero, por ejemplo, Bill Clinton se rascó la nariz creo que 17 veces cuando dijo que no había tenido relaciones sexuales con esa mujer. Entonces sí se asocia o al engaño o al estrés. Otra cosa muy común en el engaño es el tono de voz. Cuando tú no estás seguro de algo, acabas la palabra en tono de pregunta. Soy médico y estoy trabajando en oncología. ¿Por qué el tono de pregunta al final? ¿Sí? Eso es que estás dudando de lo que estás diciendo. Otra cosa, lo que observamos en lenguaje no verbal es la disonancia entre lo que dices y lo que muestras. Lo contrario, ves lo contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegas y le dices a tu hija, oye, ¿recogiste la recámara? Sí. O sea, te dice que sí, pero con la cabeza te dice que no. Eso es, si hay una disonancia entre lo que dicen y lo que muestran, créele al cuerpo. Ok, entonces lo que tendríamos que poner más atención es en que lo que dicen, o sea, lo que me está diciendo la otra persona y lo que está haciendo con su cuerpo no coinciden. Exacto. Ok. Estoy súper emocionada con este proyecto. Estoy enamoradísima. O sea, todo eso es que algo no me cuadra. No necesitas ser especialista en lenguaje no verbal. Hay algo, tú en la interacción de las personas que dices, no le creo. ¿Cuáles serían los principales errores del lenguaje no verbal que pueden arruinar una primera impresión, una primera cita, una primera presentación de ventas? Una es esta, la del tono de voz, insisto.
El cuidar, no somos tan conscientes de cómo hablamos. Hay gente que le digo, oye, es que eres sumamente monótono. Dice, nadie me lo había dicho. Pues no, está difícil que alguien se los diga. Pero, por ejemplo, cuando alguien habla en este tono de voz, tu cerebro en 2 segundos se desconecta, no puede. Entonces, empezar a ser más conscientes de nuestro tono de voz, de cómo mejorarlo, de cómo hacer pausas, de cómo ponerle velocidad, de cómo imprimirle emoción en la voz. Ok, la voz sería uno. La voz es muy importante. ¿Qué otra cosa? La mirada, habíamos dicho. Ok. De hacer este contacto visual. O sea, imagínate una primera impresión y a alguien no le acabaste de... Me ha pasado que tienen una interacción y les digo, oigan, ¿de qué color tenía los ojos la señora que te acaba de entrevistar? No vi. ¿Pero cómo no viste? No hiciste contacto visual con ella nunca. Y la otra es la eliminación de barreras. A veces ponemos la bolsa, el portafolios, la computadora. Un médico, por ejemplo, que es pediatra, hizo toda una modificación en su despacho, en su consultorio. Porque se dio cuenta que tenía el escritorio, que además era muy grande, y entonces hay una distancia y una barrera en medio. Oye, lo que se te ofrezca, estoy aquí cercano. No eres cercano. Y él redujo el escritorio, ponía a los niños sin que hubiera ninguna barrera en medio, para que tuvieran esta confianza de verlo y de hablarle, ¿no? Yo creo que sí hay cosas que puedes modificar que pueden ayudar mucho en tu práctica y en tu día a día. ¿A quién le recomendarías que tome una asesoría de lenguaje no verbal? Entiendo que pues, al final todos nos comunicamos, ¿no? Todos, no sé, en una entrevista de trabajo, todos deberíamos de tener por lo menos pues esta información básica, sobre todo creo que de despertarlo, porque lo decías muy bien, a veces no se necesita ser especialista para detectar ciertas cosas, ¿no? Pero hablando ya del tema profesional y en tu experiencia, ¿a quiénes serían las personas a las que más les recomendarías que dentro de su formación sí piensen en lenguaje no verbal? Yo creo que todos, y no necesariamente una asesoría personal, digo, eso ya es mucho tiempo, dinero, esfuerzo. Hay muchos videos, hay muchas formas de mejorar que te digan. Yo, por ejemplo, les aconsejo, si con algo nos quedamos de esta plática, es que empiecen, por ejemplo, a usar más sus manos al hablar. Las manos ilustran. Las manos muestran nuestras intenciones. Cuando alguien te habla y no te muestra las manos, a ver, por ejemplo, ahorita si yo te sigo hablando así, no sé, si sientes algo raro. Sí, la verdad me da desconfianza, o sea, siento como que no estás segura de lo que estás diciendo. Si estoy hablando así se siente rarísimo. Entonces, si se van con algo de esta plática, utilicen las manos. Nos gusta, por ejemplo, que nos enumeren las cosas. Y que yo te voy a decir las 3 cosas. Va la primera. Tu cerebro está tranquilo, porque dice, ok, vamos en la primera, nos faltan 2. Cuando hablamos es pasado, presente, futuro. Cuando te digo, mira, esto subráyalo, ni tienes pluma ni lo estás subrayando, pero mentalmente hace que probablemente te acuerdes más de ello. Entonces, usen las manos. Yo creo que es un buen inicio de mejorar el lenguaje no verbal. Esto de usar las manos también aplica para las personas que de pronto tienen que hacer una presentación en su trabajo o se dedican ya tal vez a hacer presentaciones a un público más amplio, que de pronto esto es más común de lo que nos imaginamos. O sea, tener una presentación en el trabajo es prácticamente el común cuando estás en una oficina, ¿no? Pero a veces hay como esta intimidación de, y a veces uno está seguro de lo que va a decir, pero de todos modos se genera esa inseguridad. Este tema de mostrar de usar más las manos también nos ayuda en ese tipo de... Nos ayuda, yo creo que lo que estabas diciendo es importante. Normalmente nosotros nos autosaboteamos, ¿no? Mentalmente nos hacemos unos juegos espantosos. El contacto visual de la gente a donde vas a exponer nos intimida. ¿Sí? Es uno de los principales miedos de la gente, hablar en público. Entonces,
mi consejo es que hay que hacerlo. Entre más miedo te dé, más hay que hacerlo. Y ofrécete el mayor número de veces, a ver, viene un brindis aquí medio delicado, oigan, yo lo hago, porque entre más lo vaya haciendo uno, va rompiendo esos miedos. Yo en mi libro platico que yo daba clases en una universidad y que cuando llegué a dar mi clase de comunicación, me temblaba la panza. Y volteaba a ver la panza y decía, en la torre. Y les vengo a hablar de seguridad al hablar en público y mi panza está temblando. ¿Qué es esto? Entonces, creo que no hay nada como exponerte lo más que puedas para ir venciendo los miedos. Es como el que se sube al caballo y se cae y que le dicen, súbete al caballo otra vez. Así es esto. Guau, me gusta muchísimo esa recomendación porque sí creo que una forma pues, de perder el miedo pues es enfrentándolo, ¿no? Haciéndolo las más veces que se puedan, detectando errores, ¿no? Revisando en qué sí, en qué no, cómo podría corregir. Equivocándose, la verdad es que cómo se aprende equivocándose. Y sale uno de un error y sales y te quieres dar así en la pared. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué no dije lo otro? Pero no hay nada como la práctica, la única manera de mejorar. Afortunadamente ahorita hay estos videos en YouTube en donde uno puede ir tomando la pinza. Mira, por ejemplo, esta es cuando quieres hablar y ser muy preciso en algo, hace que, si tú me hablas y me dices, bueno, es que el 7% hace que mi cerebro se fije más y se recuerde más ese dato que estás diciendo. Ok, me gusta. Creo que podemos tomar varias opciones alternativas y seguir buscando información para irnos preparando y tener pues, justamente una mejor comunicación. Nos has mencionado muchas veces el libro, platícame de él. ¿Dónde lo podemos encontrar? Ya sabemos que vamos a encontrar ahí 3 poderes que yo les llamaría 3 secretos. Porque ya no están secretos y están ahí expuestos, pero que sí, lo cierto es que dan poder. Platícanos de este libro y dónde lo podemos encontrar. Tengo 2, uno amarillo que se llama El lenguaje sin palabras y el otro es El poder del lenguaje sin palabras. No tienes que haber leído uno para ver el otro. Lo venden ya en todas las librerías, está en audiolibro, en Gandhi, Liverpool, en todos lados. ¿Repíteme en Amazon. los nombres? El lenguaje sin palabras es el amarillo y el poder del lenguaje sin palabras es el rojo. Ok, para que ahí los puedan buscar, está disponible en las librerías, en Amazon, ahí los pueden buscar. En todos lados. Uso mucho los ejemplos de políticos porque son los que están ahí. Pero bueno, así como Bill Clinton se rascó la nariz, también nosotros nos podemos estar rascando la nariz. Sí, puede pasar. Puede pasar. ¿Y en dónde te podemos encontrar en las redes sociales? ¿Das asesoría? O sea, si alguien necesita una asesoría, sobre todo muchas veces pasa con empresas, con organizaciones y también particulares que requieran como una asesoría, ¿creas contenido? ¿Dónde te podemos encontrar? Estoy en Instagram como Bárbara Tijerina, en Twitter, ahora X, como Bartige. Y tengo una página que es www.lenguajesinpalabras.mx. Perfecto, para irte a buscar ahí en la web como lenguajesinpalabras.mx, ahí podemos encontrarte y también en tus redes sociales como tal cual tu nombre, ¿no? No lleva ningún punto, ni Bárbara Tijerina. Así es. Perfecto, ahí te vamos a ir a buscar en las redes sociales, vayan a seguir a Bárbara, vean el contenido que tiene, si requieren de alguna asesoría, pues ahí es donde la pueden contactar y seguramente más información ahí en la página web. Bárbara, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, la verdad es que creo que hemos aprendido mucho. En Innovate con Medical estamos convencidos de la importancia del lenguaje corporal para lograr nuestros objetivos y para convertirnos en la persona que queremos ser. Parecer para poder ser. Me gusta muchísimo eso. ¿Algún mensaje con el que te gustaría despedirte para todas las personas que nos escuchan y nos ven? Algo que los motive a ponerle atención a su lenguaje no verbal. Pues que hay que creer en nuestra intuición. A veces algo nos late, decimos que no nos late y no sabemos por qué. Y generalmente es que nuestro cerebro detectó algo, o en la postura, o en el tono de voz, o en las manos que nos hizo sentir eso. Porque hay algo que viste. Hay algo. Perfecto. Muchísimas gracias, Bárbara. Gracias a ti, Iván. Nos estamos viendo pronto. Espero que algún día podamos hacer una segunda parte y hablemos de otras cosas. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. A todos los que están hasta este momento del episodio, pues ya saben que a nosotros también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Innovate con Medical ya tiene TikTok, así es que pueden seguirnos a TikTok, a Instagram y
a YouTube, así nos encuentran como Innóvate con Medical. Y también, desde luego, quiero agradecer a las 2 empresas que hacen posible que este espacio llegue hasta ustedes y que también los quiero invitar para que vayan a seguirlos a sus redes sociales. Por un lado está MSG, los encuentran como Medical Group Oficial en todas sus redes sociales, y Andre Productos, que los encuentran justamente así como Andre Productos en todas sus redes sociales. Creo que eso sería todo. Ya saben, hay que darle mucho amor a este episodio, like, compartirlo, comentar qué opinan ustedes sobre este tema, qué dudas tienen sobre este tema y de qué tema les gustaría que habláramos. Ahí pueden dejar los comentarios y sobre todo compartirlo con personas que saben que les puede ser de utilidad. Denle mucho, mucho amor a este episodio. Otra vez, muchas gracias, Bárbara. Gracias a ti, Iván. Recuerden lo que les decimos siempre en este espacio en Innóvate con Medical: un podcast, un video, no sustituye la visita con un especialista. Nos vemos la próxima. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, @Medical Group Oficial, y en nuestro canal de YouTube, @Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con Andre Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como @AndreProductos. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y Andre Productos Desechables.